tratar de recordar algo que todos sabemos, pero que en determinado momento se nos pasan algunas cosas, pero que al final de cuentas tiene que ver con cambios, que algunas personas no lo ven como una enfermedad, algunos, con los cambios que vienen, lo ven como por personalidad, pero que si lo analizamos bien, sí tiene que ver con un problema. Panorama del síndrome genitourinario. Esto está englobado conjuntamente con los cambios que vienen a la menopausia. La prevalencia del síndrome genitourinario va en torno a una encuesta en Europa del 50%, que aumenta con la edad. Entre más tiempo se tenga en el climaterio, pues más cambios va a haber. Se ha establecido que el síndrome climaterio ya aumenta hasta un 70%, y si revisamos con la acuciosidad en las pacientes ya bien establecidas en el climaterio, aumenta hasta el 90%. Aquí vemos la presentación que pre-menopausia hay un 3%, en la perimenopausia hay un 21%, un año en la menopausia aumenta el 25%, 2 años 32%, y en 3 años prácticamente el 50% de los pacientes tienen este problema. Aquí el síntoma más claro es la resequedad vaginal, irritación, dispareunia y sensibilidad, pero principalmente la resequedad por los cambios atróficos a nivel del área. Y el síntoma más molesto es la dispareunia, el dolor a la relación. Llamamos como síndrome genitourinario la menopausia conjunto de signos y síntomas asociados a la disminución de estrógenos y otras hormonas sexuales, y de cambios tanto en la vagina, genitales y área de la uretra. Para ver este abordaje de estos cambios, tenemos que englobarlo dentro de un conjunto de síntomas que se muestran, y analizamos parte de los cambios que tienen que ver con la alteración de la flora o la microbiota vaginal. Es la comunidad de microorganismos vivos residentes en lo que es la vagina. Recordamos que dentro de la vagina tenemos múltiples bacterias que viven en conjunto con un equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde, pues empezamos con problemas. Y este es uno de los más importantes que posee el trastorno genitourinario por estos cambios en los microorganismos. Y este cambio, este equilibrio se pierde en los factores sean internos o externos. De ellos, de edad, es igual a una niña, a una joven adulta, a un paciente en ciclo menstrual, cambia la microbiota, o una paciente que tiene vida sexual activa, la que toma un antibiótico que nos lleva a un cambio de flora, productos higiénicos que utilizan mucho los shampoos internos exageradamente, la paciente embarazada que cambia, el método anticonceptivos, todos los hormonales que alteran, las pacientes con terapia hormonal de reemplazo, y pues se menciona también el tabaquismo como un cambio importante en la aceleración del síndrome. Clasificamos la microbiota en la permanente, que de estos los más importantes es el lactobacillus SPB con el Corynebacterium. Estos dos ocupan prácticamente el 90% de la flora. Hay microbiota esporádica que a veces aparece como un plasmolítico, hasta un 17%, que es siempre constante, y la microbiota intermitente, entre ellos, Candida vaginalis, Streptococcus beta, galactica. Estos a veces en forma intermitente y son los que nos causan muchas infecciones y que no tienen que ver necesariamente con el sexual. Ahora, dentro de la microbiota, que tanto las tres, hay microorganismos aerobios, facultativos, levaduras y microorganismos que son prácticamente microplasma y los plasmas que no tienen celular. Por eso es el hallazgo, cuando hacemos un cultivo, no siempre
encontrar o seleccionar una bacteria que causa la infección. Tenemos que englobarla en un proceso completo de síntomas clínicos y de una revisión completa. Una revisión, un estudio general de cultivo de su final, solo sin otra cosa, pues, nos crea un problema. Y esto nos lleva a sobrediagnósticos y a sobretratamientos. Por lo cual tenemos que envolverlo en el plano del paciente, en todo. De estos, vemos que los bacilos, los aerobios, los digo principalmente en los bacilos SLP, con el Corynebacterium, los gram positivos que están epidermidis, algunos como el monolítico, y hasta los gram negativos el E. coli. ¿Qué es frecuente encontrarlo? Como biota frecuente. Algunos de los monoiutes que son plasma que algunas veces encontramos, no tan frecuente como el plasma que tiene cantidad, las levaduras, y hay los gram positivos que son anaeróbicos, bacilos, los pocos gram positivos, gram negativos, los bacilos entre estos, heroides, y los pocos gram negativos. Todo esto nos lleva a un mecanismo de regulación o una ecología vaginal. Recordamos que las células con el estrógeno producen una cantidad importante de glucógeno y esto va a consecuencia. Esto nos da los seres reproductivos, el mismo estrógeno favorece esta producción. Los embarazos cambian un poco, los tenemos en el brazo. Y en esta porción de glucógeno hay adherencia del lactobacillus en la mucosa vaginal. Esto hay un metabolismo de glucógeno como consecuencia de la producción de ácido láctico. El ácido láctico se mantiene el pH de la grasa, esto por la liberación de los peróxidos. Entonces, este pH bajo, consecuencia del ácido láctico, del lactobacilo, es lo que nos da el equilibrio. Por eso la reproducción de una flora ácido tolerante, que es esto lo que mantiene, no evitar que se formen las enterobacterias por el pH, y no reproducción de especies catalasa positivas, que son los anaeróbicos, mobiluncos y estrofococos, que nos alterarían la flora. Y dentro de la fisiopatología hay que recordar que todos los cambios estrogénicos van a ser cambios en la mucosa vaginal. Por eso, antes de la menopausia encontramos un epitelio estratificado con un epitelio superficial, una capa superficial muy abundante, una intermedia más o menos desarrollada y una membrana basal. Ya llegando, cuando viene el estrogenismo, los cambios son notables. La capa superficial se casi desaparece. La intermedia se mantiene más delgada. Entonces, eso es parte. Estos cambios que están produciéndose en el epitelio son los que están haciendo los demás cambios, algunas alteraciones. Ahora, recordamos que hay en la deficiencia de estrogénica, pues hay receptores estrogénicos en el útero, la vagina, trígono, uretra, glándulas y fascia endopelvicana. Todos estos órganos tienen receptores estrogénicos. Para haber una insuficiencia estrogénica, todos estos se van a alterar, y entre ellos el déficit estrógeno nos va a causar una disminución de la cantidad del contenido conectivo, o sea, la capa abajo del epitelio, el tejido conectivo se aumenta, y esto cambia la calidad del tejido conectivo, disminuye la vascularización, hay alteraciones anatómicas y funcionales por los músculos de la misma deficiencia, y hay un adelgazamiento del epitelio, que es lo más importante, y ahí vienen muchos de los síntomas. Ahora, si revisamos aquí mismo la fisiopatología, veamos cómo el epitelio poliestratificado, antes, aquí está la membrana basal, esta es la intermedia y esta es la superficial. Y nos vemos acá a nivel cómo la superficial está muy delgada, la intermedia se mantiene y la basal ahí está, importante. Y cómo aumenta el tejido conectivo abajo, se vuelve más fibroso. Y aquí
Desde aquí lo vemos superficial, la intermedia, la basal. Aquí está en la mano, o sea, cómo el tamaño disminuye, véanlo, importantísimamente. Y los cambios que vienen anatómicos consecuencia de esto. Vean cómo de esta parte, el útero, ovarios, pared vaginal, vagina, cómo están normales, cómo los encontramos pues con una buena secreción, hay un recubrimiento vaginal y planos y grasas con humedad por unos vasos, la circulación. Y del otro lado, cuando hay la atrofia, como el ovario se nos va atrofiando, adelgazando, el útero se disminuye en tamaño, las paredes del útero también se adelgazan, la vagina se acorta, se reseca y vienen los cambios. El adelgazamiento del epitelio es el aumento de las células parabasales, que son estas, junto. La disminución de las células superficiales, que son las de arriba. Disminución de las colonias de lactobacilos, por los mismos, al disminuir la mucosa, al haber menos glucógeno, pues hay menos lactobacilos. Aumenta el pH de ser ácido, aumento en los niveles de interleucina, que produce inflamación, disminución de la vascularización. Todos estos vasos se van atrofiando y disminuye el traslado. Todo esto nos da cambios importantes. Y en la sintomatología, aquí lo vemos, pérdida de espesor, hay incomodidad, entre otros síntomas, los cambios de la pérdida de elasticidad nos da incomodidad, nos da ardor, nos da prurito, picor. Cuando revisamos una paciente climatérica, muchas veces con el solo poner el espejo vemos equimosis, vemos a veces sangrado, traumas, y si tuvo relaciones, pues se ve. Si tuvo un coito ese día o el día anterior, vamos a ver lesiones. El aumento del contenido epitelial y disminuye las radiculosidades, esto nos da los cambios de la dispareunia, que es el síntoma más sensible por lo cual la paciente se queja. La reducción de producción de secreción testosterona, por la misma, hay sequedad, hay dispareunia, la misma resequedad dificulta tener la relación, disminuye el deseo sexual por lo mismo, el pH vaginal cambia, se altera la flora y nos predispone a infecciones, tanto urinarias como vaginales. También hay cambios a nivel anatómico, a nivel de la labia, de la vulva, y lo vemos en la paciente, que ves una paciente joven, una exploración completamente frente a una paciente climatérica con los cambios que ya. La mucosa pálida, la disminución en el volumen de los músculos, en la falta de formación de los genitales, y todo nos da el espesor. También hay disminución del trígono y de la uretra. Esto nos va a dar cambios importantes en los síntomas urinarios. Y de ahí nos predispone a las infecciones de transmisión sexual, al mismo que altera todo junto. Los músculos pélvicos se van alterando, por lo cual hay prolapso de la uretra, hay prolapsos de la pared anterior de la vagina, hay cistoceles, hay un poco de incontinencia, principalmente de esfuerzos. Y aquí vemos una atrofia. Ya no hay casi clítoris, medio se observan los labios tanto mayores como menores, la uretra se vuelve como prolapsada y el introito vaginal se ve muy adelgazado, las carúnculas del himen disminuyen. Los síntomas, y principalmente, recuerden que los receptores de estrógenos también los encontramos tanto en las áreas del área genital como en la uretra proximal y distal, por lo mismo, porque tiene el mismo origen embrionario. Y esto nos crea todos los cambios de la atropia, los síntomas, por la misma incontinencia, la urgencia misional, la disuria y la nicturia. Y los signos, al ver nosotros los cambios, los signos de la paciente, vemos aumento de la resistencia postmiccional, disminuye la capacidad de la vejiga, disminuye el chorro de la uretra, hay un meato, lo que es un meato urinario así prominente, y con las infecciones recurrentes, que es frecuente. Un prolapso genital, que lo vemos a la exploración. Dentro de lo que vimos, hay atrofia, disminuye la actividad sexual,
Por lo mismo que en la actividad sexual y hay molestia, falta de deseo, hay una relación no satisfactoria sexual, hay dispareunia, hay vaginismo, entonces hay un círculo vicioso. La paciente no tiene resequedad, tiene dolor, no quiere tener relaciones, y al no tener relaciones también eso atrofia más la mucosa y nos va dando estos síntomas. Por lo mismo, la calidad de la vida de la mujer disminuye, ya no se siente deseada, no se siente con su vida sexual anterior, la disminución del atractivo, la autoestima, se deprimen a veces, y los problemas de pareja que conjuntamente en esta etapa vienen por los cambios climatéricos, y a veces pues llegan hijos en la adolescencia en ese tipo, pues todo se le acumula, ¿no? El déficit estrogénico nos da los síntomas y signos. Entre ellos ya los hemos explicado: el ardor, sequedad, quemazón, irritación, dolor, prurito, la sensación de peso por el prolapso, el flujo por las infecciones de la correa, flujo de mal olor, fétido, y los urinarios, entre ellos dolor al orinar, la hematuria, frecuencia más de orinar, infecciones urinarias recurrentes y continencia por estrés. Ahora, ¿cómo abordamos el síndrome genitourinario? Principalmente, pues, es clínico. La pregunta es clave. Tenemos que preguntar. Muchas pacientes que vienen con síndrome climatérico, la menopausia, no les preguntamos sobre la vida sexual. Y a veces ellas también no le dan importancia. Pero aquí tenemos que ser muy empáticos. Hay que ir directamente a preguntar. Y entre eso, pues, desde los hábitos, síntomas, las molestias, la historia sexual, la inspección genitourinaria clara, directa, con especuloscopía si es necesario, magnificación de la imagen en el colposcopio y palpación. También hay que revisar la revisión que hacemos genital para ver si hay prolapso, decir a la paciente que nos haga pujo para poder valorar la prolapso de órganos, y se puede con un pHímetro valorar el pH por abajo, y la citología vaginal nos va a dar parte del diagnóstico que ya teníamos. Y las pruebas entre ellos, acéticos, hacemos el ácido acético, o agregamos la prueba de Collins, o si alguien hace presección en fresco, pues lo puede hacer directamente. El cultivo de exudado vaginal es necesario. Una citología si vemos una lesión en la colposcopía, o una biopsia que lo tomamos si lo vemos en su caso determinado para determinar alguna alteración. Hay un índice de salud vaginal que nosotros vemos, entre ellos medimos elasticidad, volumen del flujo, el pH vaginal, la integridad del epitelio y la humedad. De estos hacemos varios parámetros, 1 o 2, de acuerdo a cómo estén, y si tenemos puntuaciones inferiores a 15 corresponde a una atrofia. Entonces, entre menos puntaje, pues más alterado. Hay otro índice de salud vulvar que nos da. En esto medimos también 5 parámetros, pero aquí nada más 3. Si labios mayores, si están, el clítoris, el vestíbulo y elasticidad, el color de la vulva, las genitales y molestia o dolor a la visión. Y en esto, si está normal, pérdida leve, moderada o severa. Y entre estos hacemos también una evaluación, se calcula un puntaje y si encontramos de 0 a 5 corresponde a una atrofia. Si es de 5 a 10 moderada y si encontramos más puntaje, pues ya consideramos una atrofia severa. Ahora, el diagnóstico diferencial que tenemos que hacerlo, pues hay que hacerlo con enfermedades autoinmunes. Muchas veces cuando la atrofia ya está muy avanzada, pues tenemos que descartar lupus eritematoso sistémico y una dermatitis. Procesos inflamatorios de líquen plano o lúpulo asqueroso, descartar esto. Infecciones crónicas vulvales, pacientes que con sobrepeso, con diabetes, con obesidad, que tienen infecciones crónicas, también tenemos que estar porque nos da un problema. Algunos traumatismos, cuerpos extraños, neoplasias, pacientes con dolor pélvico crónico, ver si el problema parte es esto, en la dispareunia y todo, y cuánto vaginismo, que eso es más de clínica que podemos derivarlo. La diabetes, si tiene alteraciones, y trastornos psiquiátricos. Entonces, el síndrome maníaco ansioso depresivo y los trastornos de
de esquizofrenia. Como mencionamos, solo un 25% de menopáusicas con atrofia vulvovaginal buscan atención médica. O sea, la paciente no le da importancia. Y cuando estas mujeres tenemos que indagar la existencia de síntomas, efectos sobre la sexual y la calidad de la vida. Porque eso es importante. A lo mejor ellas lo ven como que pues ya doctor, ya tengo 60 años, pero pues ya, y tiene relaciones. No, pues ya no. ¿Por qué? Pues no sé, pero ya no me dan ganas. Entonces, ahí tenemos que ver esto. Tenemos que investigar. Y dice, solo el 11% del médico inició la comunicación en la atrofia. O sea, dicen, quien pregunta, diagnostica. Como no preguntamos, o no le damos tampoco importancia a nosotros como ginecólogos, no llegamos a esto. Y la paciente lo ve como normal, pero no es normal. No es normal. El hecho que tenga 60 años o que tenga 55, no quiere decir que no tenga vida sexual. No quiere decir que tenga infecciones recurrentes o que tenga infecciones vaginales recurrentes. Eso podemos mejorarle. Ahora, en los tratamientos, medidas generales, recomendamos que la paciente tenga vida sexual. Independientemente de lo que sea, no tiene por qué no tener relaciones. El seguir aumentando la vida sexual aumenta la elasticidad y aumenta la lubricación. Por lo mismo, el mismo efecto del coito. Los dilatadores vaginales, vibradores, ya te dije que debe tener relaciones sola o en forma solitaria o acompañada. Claro que la ideal sería acompañada, pero cuando menos que lo tenga. Los ejercicios de Kegel para mejorar el funcionamiento de los músculos pélvicos. En modificación del estilo de vida, entre ellos el ejercicio físico. La paciente debe hacer ejercicio. Hay que controlar el sobrepeso. Hay que evitar el tabaquismo, porque si vemos que esas pacientes con tabaquismo, la deficiencia estrógena es mayor, y los parámetros metabólicos en la diabetes y hipertensión hay que estabilizarla. Y educación por información. Todo esto es muy importante, con medidas generales. Ahora, de primera intención, están los tratamientos hidratantes y lubricantes. Si existe una contraindicación para el uso de estrógenos tópicos, entonces ya estamos hablando de que lo dedicado serían los hidratantes. Y los que son a base de agua son los mejores. Hay otros como el mestrol, se puede acompañar y principalmente a base de agua o con silicona. Entre ellos están estos, estos son la base. Lo que causan problemas, los que algunos manchan, la duración del agua es poca, en base de esto irrita, en aceite natural no, pero y la silicona es, digamos, el que tiene mayor duración. Entonces, de primera intención, si hay contraindicación para estrógenos tópicos, quedan los lubricantes y los hidratantes. Ahora, como le habíamos visto, no hormonales tenemos estos tres que ya habíamos visto, lubricantes vaginales, hidratantes y la estimulación sexual. El estímulo mecánico del coito mejora la elasticidad de la vagina y la lubricación vaginal igualmente. Los aceites a base de atrapan agua de aceites y sin afectar la microbiota, que es importante. Cuando usemos un hidratante o lubricante, no deben alterar la microbiota, y esto no la altera. Algunas veces tampoco dieron el consejo, porque se supone que los a base de petróleo alteran el látex y puede haber riesgo de transmisión y esas cosas. Mantener la humedad constante en la vagina es muy importante y debe ser continuo. El hecho que le digamos a la paciente que usarlo debe serlo continuo y a largo plazo. A veces ese es parte del problema. Otra de las medidas que tenemos que hacer es el uso de los probióticos. Exacto. Eso masicran. Muy bien. Bueno, recuerdan que la misma disminución de estrógenos va a alterar la microbiota. Si utilizamos por lo mismo disminución de lactobacilos, producción menor de ácido láctico, el pH se eleva. Los probióticos mantienen una microbiota y un pH sin el ácido. O sea, si ya usamos esto, nos va a hacer el cambio. Los probióticos pueden ser vía vaginal o pueden ser vía oral.
Y mejoría también las infecciones de transmisión de virus urinarios recurrentes. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser vía vaginal en tandas de 5 a 10 días del ciclo o del mes y vía oral en forma diaria por 3 meses para tener cambios. Prácticamente no hay contraindicaciones, entonces el poderlos utilizar es una buena opción. Ahora, parte de cómo vamos al tratamiento. Si tiene síntomas de resequedad vaginal o dispareunia, si los tiene síntomas que afectan su calidad de vida. Acá, si no tiene síntomas, pues no le damos tratamiento. La paciente que no tiene síntomas, pues no le damos tratamiento. La que tiene síntomas, vasomotores adicional a lo demás. Entonces, si tiene síntomas leves, nos vamos con hidratantes y lubricantes. Si no, si son síntomas moderados intensos, nos vamos, y está contraindicado el tratamiento de sustitución hormonal, entonces nos vamos, si no tiene contraindicación, la terapia local combinada con lubricantes. Si no acepta o tiene contraindicación, algo hablaban los ospefimero, que puede ser es una alternativa. Yo creo que no lo tenemos todavía aquí en México para poder utilizar. Está contraindicada la terapia de sustitución hormonal sistémico o no la acepta, pues están si no está contraindicada, lo indicado, combinarse con hidratantes y lubricantes. Entonces, de acuerdo al algoritmo, como veamos, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, qué tratamiento se le ha indicado para cada paciente. Y en la tibolona, que es los ERPs, es un esteroide sintético con efectos estrogénicos, androgénicos y gestágenos. Este es un buen tratamiento. Primero porque mejora el síndrome eréctil importante, mejora el deseo sexual. Y vemos cambios importantes en las alteraciones de las vías urinarias. Entonces, el tener de inicio estos cambios son importantes. Ahora, el que usemos estrógenos locales, no ver el cambio tan rápido, porque la paciente nos desespera. A lo mejor al mes dice, doctor, no veo mucho cambio. No importa que no sea, que continúe. Realmente el tratamiento bien lo vamos a ver después de 3 meses. O sea, empieza a haber cambios al primer mes, pero realmente el tratamiento adecuado lo vamos a ver después de 3 meses. Por eso es importante que no lo deje el tratamiento. Ahora, la terapia estrogénica local es la segunda línea en el síntoma leve y de primera línea cuando hay síntomas moderados e intensos. O sea, ahí no vamos a perder el tiempo, nos vamos directo con los estrógenos. Y a nivel local, pues son los cambios que producen, aumentan el tropismo vaginal, incrementan el contenido de colágeno, producen mayor vascularización, aumentan las fibras musculares periuretrales, reduce el pH vaginal y reducen las adherencias de los gérmenes a la mucosa. O sea, parte del problema de las infecciones tanto vaginales como a vías urinarias es la adherencia de muchos gérmenes a la mucosa por el cambio de la flora. Como mencionábamos, puede ser necesario algún tiempo, en constancia de 8 a 12 semanas, para percibir mejoría completa en el tratamiento. Se recomienda uso a largo plazo, en dosis mantenimiento. Esto es lo más importante. Que nosotros podamos decir a la paciente que realmente esto lo va a hacer por siempre, por mucho tiempo. Efectos adversos son escasos y sobre todo si es local. No necesario gestático ni control endometrial, porque como es local, prácticamente no hay evidencia de eventos trombóticos y, bueno, si hay contraindicaciones en sangrados, en tumores hormonodependientes, ahí sí tenemos que tener cuidado y pues seleccionar las pacientes. Muy bien. En una vagina atrófica, el estrógeno se absorbe rápidamente a través de la mucosa. Por eso el paciente, cuando se lo indicamos, y a veces se lo indicamos en el primer mes, yo procuro utilizarlo no cada 2 o 3 veces a la semana, sino utilizarlo prácticamente casi diario, sobre todo en las primeras semanas, para que veamos un cambio rápido.
Muchas pacientes se quejan de que al utilizar el estrógeno local tiene molestias, pero es porque está muy delgada la mucosa y entonces la absorción es rápida y empieza a haber cambios. Pero que continúe tomándolo, utilizándolo. Una vez ya producida la maduración, la maduración, se empieza a ver el engrosamiento vaginal y ya la reabsorción ya no es tan importante. Por eso ya los síntomas son menos evidentes. Ahora, ¿qué vimos? Que las infecciones de vías urinarias o la bacteriuria asintomática se observan en el 20% de las mujeres mayores de 65 años y del 20 al 50 en las de 80 años. ¿Por qué es importante? Veamos. Esto es clave porque si vemos una paciente con una infección de vías urinarias en estas de 70 años y no le damos un tratamiento completo, nada más el antibiótico, pues la paciente nos va a regresar al rato otra vez. Y recordar que las recidivantes, si tenemos 2 o más infecciones en 6 meses, con un periodo de tiempo entre una de ellas es cuando vamos a ver resultados. Y para eso es... Ahora, si hacemos un examen, vamos a ver muchas bacterias sintomáticas. Y no necesariamente porque tengan bacterias sintomáticas tenemos que darle tratamiento, si no tiene síntomas clínicos. Probablemente con solo el manejo de los síndromes, del síndrome genitourinario, de la menopausia, podemos mejorar o erradicar el problema. Ahora, lo que hacemos si estamos dando antibióticos frecuentemente, pues vamos a crear una resistencia bacteriana. Si estamos dando antibiótico, más antibiótico, pues vamos a acabar. Y a lo mejor la paciente llega diciendo, pues ya fui con fulano, sutano y sigo en lo mismo. Pero si no hacemos los cambios completos, pues no vamos a ver resultados tangibles. Del 10 al 15% de pacientes de mayores de 60 años encontramos infecciones recurrentes. Aquí los cambios anatómicos, que vienen en consecuencia del climaterio, que el cistocele, el prolapso, el aumento de la orina residual, la paciente no tiene la fuerza en la musculatura vesical para hacer el vaciamiento correcto. Si es diabética descontrolada, también cambia toda la dinámica. Todos estos sumados a la atrofia urogenital, pues son factores para estas pacientes. Entonces tenemos que ver el tratamiento completo. Ahora, aquí vemos la relación de la microbiota vaginal con la menopausia. Las infecciones urinarias recidivantes tienen que ver con la disminución de estrógenos, con el glucógeno menor, con la glucosa isofosfato, el metabolismo, los lactobacilos que están disminuidos, todo lo que hemos visto de peróxido y pH. Que esto es una disminución. Todo esto bajo nos disminuye la protección. Por eso la incidencia de las infecciones. Y colonización de vagina y vestíbulo de la uretra por enterobacterias que no son las adecuadas. Vimos dentro de la flora que se alteraba. Si revertimos esto con el tratamiento sustitutivo, pues vamos a ir mejorando esto conjuntamente. La conexión uretral también pues, se hace por antibacterias. Vamos a ver más E. coli. Se fijan dentro de las infecciones en estas pacientes, le hacemos un cultivo y casi todos vamos a ver E. coli, porque ya se vuelve un huésped frecuente de esa área, por los mismos cambios anatómicos. La estrogenoterapia en la infección en la posmenopausia. Las modificaciones del ecosistema vaginal en la menopausia es lo que estamos viendo, permite la colonización con microorganismos potencialmente uropatógenos, responsables de las infecciones. La terapia estrogénica promueve el restablecimiento de la microbiota a otra vez para eliminar el lactobacillus CPP, reduciendo el pH, colonización de enterobacterias, reduciendo la colonización de bacterias, con ello la frecuencia de infecciones
en las posmenopáusicas. Pero si restablecemos la cuestión estrogénica, todo lo demás se va disminuyendo. Después de iniciar la estrogenoterapia local, los lactobacilos reaparecen en un mes de tratamiento. Por eso empezamos a ver cambios al mes. La incidencia se reduce 10 veces después de 8 meses de tratamiento con estrógeno local. O sea, solo el tratamiento de terapia va a disminuir 10 veces la recurrencia de infecciones. Y la vía sistémica no disminuye claramente las infecciones. Es importante la terapia local. O si damos terapia sistémica, acompañando terapia local adicional para disminuir esta cuestión. Ahora, consejos previos para la indicación de la profilaxis antimicrobiana. Recomiendan una micción postcoito. O sea, recomendamos que la paciente después de tener relaciones, de preferencia vaya a hacer pipí. Y eso sí es un factor en aquellas pacientes predisponentes. La ingesta mayor de líquidos, productos derivados del arándano, como acicrán. El uso de estrógenos tópicos, porque así, ya vimos que los estrógenos con estigma no han demostrado disminuir mucho. Tiene que ser local, adicional. Si la paciente tiene sus bochornos y su sintomatología climática pues a pesar de que demos terapia sistémica, tenemos que dar también terapia local. Y hay algunos inmunoprofilaxis en las infecciones recurrentes, como hay otro por ahí, uromune, que es otro de los que son extractos liofilizados de bacterias. Uromune. Es el nuevo. Sí. Lo que pasa es que el Urovax son nada más E. coli, pero une trae 3 o 4 bacterias más. Entonces, exacto. Uromune. Ahora, el uso de profilaxis antimicrobiana, pues hay gente que no está muy de acuerdo en dar terapia de antibióticos profilácticos, porque a veces creemos que nos causa resistencias. Pero si hacemos todo un manejo completo, pues vamos a evitar esas resistencias.